Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Primera de Corintios, capítulo número 8, y vamos a hacer, con la ayuda de nuestro Padre, todos los versículos que están ahí, los 13 versículos. En el día de hoy decidí poner al sermón: el verdadero conocimiento es el amor. Vamos a entrar en otro de los, vamos a decir, estas consultas o problemas que estaba teniendo esta iglesia, amados. Quizás usted se ha leído, usted ya se ha planteado esta pregunta: bueno, nosotros no tenemos carne, o sea, sacrificada a los ídolos y otras cosas, ¿no? ¿De qué me serviría a mí esto? No sé si han estado gozando, como nosotros muchas veces, del estudio de nuestra confesión, donde se llama de la libertad cristiana. Y tenemos que ver también que hay un mal uso de la libertad cristiana, amados. Y ese mal uso a veces es del tener conocimiento y se sobrepone a lo que es el amor de una persona que recién ha sido convertida. Ahí sería, bueno, no hay, podríamos decir, le advierto esto porque quizás seguro que estemos aburridos, pero quizás no hay, vamos a decir, carne o sacrificada a los ídolos, pero podríamos decir que de aquellas áreas como son consideradas como grises. ¿Ah? El ver televisión, el ir a la playa, que hay mujeres que por ahí andan vestidas no muy decorosamente, ir a ver una película al cine es pecado, usar pantalón y otras cosas que vamos a ver. Hay ciertas áreas grises, que de verdad que a veces la Biblia no aparece, que esto lo vimos en la confesión, me acuerdo de la libertad cristiana. Aunque Dios nos hizo libre de nuestras conciencias, nosotros no caminamos a decir un libertinaje, pero hay ciertas áreas que de verdad la Biblia no aparece y debemos trabajarlo con sumo cuidado, de verdad, de no ofender la conciencia de aquellas personas que quizás no tienen la madurez tan como grande, o sea, como algunos cristianos, o han alcanzado un poco de santificación. Y eso no significa que hacer esto o dejar de hacer aquello vamos a ser más aceptos ante Dios. Yo creo que la diferencia podría decir, quizás la persona se ha apartado o está más santificada que la persona, en ese sentido. Bueno, vamos a ver entonces, lo aclaro esto porque de entrada, porque dije, bueno, empecé de entrada por decir, bueno, qué aburrido, no hay carne, o sea, para comer. Pero hay ciertas cosas que debemos cuidarnos nosotros de no ofender a los hermanos que son más chicos. Y después lo voy a aclarar en una parte de la confesión de un comentario del pastor Samuel Waldron que tengo, que hay que tener cuidado de no ofenderle a un hermano, porque no vamos a apachachar los pecados del hermano. Diciendo, ay, no le voy a ofender porque hace esto y lo voy a dejar. No, amados. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto, quizás de no ofender al hermano, como dice, porque si ofendemos al hermano, en el sentido lo hacemos pecar de alguna forma, esta persona, violamos su conciencia, lo hacemos contra Jesucristo. Y Jesucristo advierte en Lucas que es mejor que se ate una piedra de molino y se tire al mar antes que le haga pecar a un hermano. Vamos a empezar con el capítulo entonces, número 8, versículo número 1, y ustedes, si se posicionan ahí, dice así. Dice, yo estoy utilizando la traducción 1960. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, no sabemos que todos tenemos un conocimiento, dice así, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Bueno, Pablo, hay un contexto histórico para esto, amados. Tendría que hablar un poco en esa época greco-romana, podríamos decir. Acuérdese que era una ciudad, Corintio. Si ustedes tuvieran un poco de la cultura de ahí, de esa época, en el contexto histórico, se van a dar cuenta que era una parte o una extensión que tenía Roma. Ahí era, podríamos decir, una ciudad que era politeísta, tenía muchos dioses ahí, cada uno podía adorar el dios que querían. Pero ellos creían no solo eso, creían también no muchos dioses, creían que había muchos, como hoy en día también, ¿no? Que había muchos espíritus.
pero la forma de calmar a estos seres, o estos seres espirituales, o demonios, si quieren decirle, como le decimos nosotros, es que ellos hacían ciertos sacrificios, hacían ciertos sacrificios incluso con la comida. No voy a entrar en detalle con todo lo que hacían ahí, porque se me iría parte del sermón o una introducción a esto. Pero hacían ciertos sacrificios para calmar la ira de ellos, y en esa época, que no me da tiempo de estar hablando, pero estaba surgiendo, vamos a decir, no ahora, pero más adelante iba a surgir algo que era, creo, conocido como el gnosticismo. Creo que es el siglo II o III por ahí. Pero de alguna forma iba a surgir más adelante, creo que en Apocalipsis lo trata el Señor en una de las iglesias. Pero de alguna forma el gnosticismo iba a surgir en una de las ramas, por lo menos de ahí, es que si uno podía comer, comer ese alimento sacrificado a los ídolos, la persona era de alguna forma más espiritual. Eso iba a surgir más adelante, ¿sí? Entonces hay que entender un poco todo esto, el contexto histórico de lo que hay ahí para poder entender lo que Pablo está hablando ahí, ¿sí? Así que lo que yo siempre le digo a la mayoría de los que puedan indagar o estudiar un poco del contexto histórico, que lo hagan, porque a veces uno no le da tiempo de hablar cuando habla un sermón, ¿sí? Yo me voy a posicionar a hablar más sobre lo que es como el amor de verdad, el amor verdadero es el que verdaderamente edifica, amados. El tener un conocimiento, creo que Pablo lo va a tocar más adelante en 1 Corintios capítulo 13, que va a hablar de que el amor edifica. Y amados, el conocimiento va a pasar, creo que dice en 1 Corintios 13, va a pasar, se va a acabar la esperanza, no va a haber más esperanza, cuando Cristo venga ya se acabó la esperanza, y el conocimiento va a morir. Lo que va a perdurar por siempre, ¿qué es? El amor. El amor. Entonces el verdadero conocimiento de verdad es cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a ver, y conocer a Dios de alguna forma, la palabra ginosco, o sea, aunque Pablo usa un verbo parecido, que es otro ahí, pero se deriva de ahí, de verdad tiene una relación, una connotación con amar. A los que Dios antes conoció. La palabra es amar ahí, tuvo relación, y eso es lo que me voy a centrar yo. Lo que quiero decir en sencillas palabras es que no voy a entrar en detalle, la carne esta y aquello, me voy a centrar en un sermón, no puedo dar algo, o sea, lo que estaba sucediendo en el contexto, solamente voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, esta carne sacrificada a los ídolos amados se hacía en los lugares paganos, esto sí, lo voy a explicar. Y esta carne, o sea, usualmente se dividía por lo menos en 3 porciones. Una era una porción que era quemada supuestamente con minúscula al dios que ellos le querían hacer honor. La otra era dada a aquel hombre o la persona que era el adorador. Esa gente si la quería llevar, se la llevaba a su casa para comer. Y la tercera porción era dada al sacerdote. O sea, si él no la quería comer, el sacerdote, ¿qué hacía? Bueno, la llevaba, la vendía en un restaurante. Lo que era conocido como ahora sería un lugar de venta, un restaurante de nuestra época. Se hacía eso. Él quizá tenía tanto, este hombre, ese sacerdote, iba y la vendía para adquirir algún dinero para él. O, podríamos decir, en el mercado de la carne. Como esta carne, vamos a decir, tenía para ciertas personas, los que no eran cristianos, tenían un alto valor. ¿Por qué? Porque decían, uy, carne sacrificada a los ídolos. Acuérdense que ellos querían, ya lo vuelvo a explicar, excúsenme, por favor, no me da tiempo de explicar, tenían ciertos pensamientos, como los demonios se metían en la carne, al hacer esos sacrificios, los demonios se salían de la carne, tenían ciertos pensamientos. Entonces, hay un trasfondo histórico que no me da tiempo de hablar a mí. Pero para ello era muy estimada esa carne. Esta carne está purificada de alguna forma, para que puedan entender. Y incluso más barata. Esa es la idea de ellos. Carne sacrificada en el templo, no contaminada por espíritu y encima barata. Ahora el asunto es qué hace un cristiano, porque la mayoría de estos cristianos, vamos a decir, ellos habían sido convertidos y habían venido, escuche, este es el trasfondo, habían venido a Cristo,
pero habían ciertos hermanos, vamos a decir, maduros, con un conocimiento, y su conciencia no les acusaba de nada. Pero estos hermanos recién que estaban viniendo se veían afectadas su conciencia. Entonces Pablo le está escribiendo a estas personas. Entonces dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, ¿qué conocimiento? Lo va a tocar más adelante, amado. ¿Qué es? Bueno, un ídolo ¿qué? Un ídolo no es nada. O sea, un ídolo no es nada. Y entonces si un ídolo no es nada, ¿qué pasa? El sacrificio no es nada, amado. Entonces tenemos conocimiento de esto. También, ¿qué conocimiento tenemos nosotros? Bueno, tenemos conocimiento de qué? De que solamente hay un Dios. ¿Sí? Solamente hay un Dios. Entonces Pablo lo que está hablando acá, que nosotros tenemos conocimiento. Pero ¿qué pasa con este conocimiento, amado? Este conocimiento puede envanecer o envanece. La palabra proviene ahí de una palabra en el griego que es pusión, ¿sí? ¿Qué significa envanecer? Enorgullecerse, hincharse o inflarse. Esa es la idea. ¿Veo cuando usted infla un globito? Bueno, esa es la palabra. Estaba diciendo eso. El conocimiento no es malo. Mire, me voy a frenar un poquitito y lo voy a traer a esta época. Vivimos en una época donde hay mucho conocimiento, gracias a Dios, y más en Latinoamérica está entrando mucho lo que antiguamente se vivía en la oscuridad de las doctrinas reformadas. Pero el conocimiento, he visto que con los jóvenes se han envanecido, amados, se han hinchado. El conocimiento está a la puerta ahí de comprar un libro, el conocimiento está de abrir una página. Está muy fácil el conocimiento, amados. Cualquiera puede tener. Es más, yo conozco grupos o lugares de debate de hermanos con un conocimiento que sobrepasan a un pastor. Porque ellos no tienen que preparar sermones, ellos no tienen que estar ministrando, no están viendo con otras personas, no tienen que hacer nada, solamente, perdón lo que voy a decir, comen un libro y se llenan la cabeza de un libro y después están debatiendo. Pero ahí no hay amor, amados. Ahí hay orgullo inflado queriendo ganar un debate nada más. Por eso que el conocimiento, amados, se lo digo por experiencia, dentro de los reformados pueden crear un orgullo reformado. Y cuando no hay amor, amado, eso en el capítulo 13 lo vamos a ver, es algo que resuena. No tiene nada, de verdad. Porque si usted de verdad no tiene un amor por un hermano, entonces no sirve de nada, amados. Entonces el conocimiento envanece, hincha. Pero ¿qué hace el amor? Dice Pablo, edifica. Ahora más adelante vamos a ver un poco sobre eso, porque lo que estaban haciendo ellos, estaban de alguna forma llevando con su conocimiento y administrando mal esta libertad cristiana al hermano de pobre conciencia o débil conciencia a pecar. Y ahora vamos a ver cuando se viola lo que es conocido como creo que es unidésis, que es conocido como conciencia, que Dios nos puso. Entonces, el que hace eso, hace pecar a su hermano amado, esto es grave. Hace pecar a su hermano con su libertad que tiene, dice que peca contra Cristo mismo. Entonces es algo que tenemos que considerar grave. Entonces, vamos a decir, verdadero conocimiento, ¿cuál es? Bueno, el verdadero conocimiento, amados, es el amor. El amor de verdaderamente edifica. Pero el amor no significa pasarle por alto todas las cosas al hermano, ¿sí? No lo puedo dejar pasar, pero hay que tener amor. Yo me acuerdo una anécdota. Venía caminando un pastor muy conocido y se encuentra con otro, creo que era un evangelista muy conocido. El nombre del pastor era Charles Haddon Spurgeon. Y Charles Haddon Spurgeon venía caminando, creo que por la calle, con una van. Y entonces se viene de frente y se le aparece Moody. Y le dice Moody, dice, ¿cómo dice un hombre, usted, un predicador como usted, puede andar con eso en la mano? Dice, y haciendo, está pegando.
Y entonces Spurgeon le dice, ¿y cómo usted, un evangelista como usted, no me predica y no me dice con amor? Lo que quiero decir, amados, es que uno puede tener un conocimiento, pero la forma que tenemos que transmitirlo es de verdad con amor. El amor, la verdad sin amor no sirve de nada. Si tenemos la verdad, pero no tenemos amor, nos transformamos en lo que son esas doctrinas, esas iglesias reformadas muertas. Hay iglesias reformadas muertas, puro conocimiento nada más, y no hay nada, pero nada de amor por un hermano. Pero el amor solo es malo. Ejemplo, las iglesias carismáticas, lo que conocen como pentecostales. Ellos son puro amor. Pero usted le pregunta algo de las verdades, no conocen nada. De verdad no conocen. Hasta el más joven de uno que conoce el Evangelio le puede predicar. Por eso digo, una iglesia que solo puro amor no sirve de nada. Porque no hay verdad. Pero una iglesia que está llena de doctrina, pero de verdad ha perdido el primer amor, sabe mucho, como dice el Señor, haces esto y aquello, y peleas con los falsos apóstoles, pero no tienes amor, no sirve de nada. Entonces la verdad, amados, tiene que ir acompañada con el amor, y eso sí lo que edifica. Buscar el bien del hermano, no con el dedo. Yo entiendo que hay que tener, es una línea muy débil esta, o fina, amados, porque no podemos ir. Yo entiendo que a veces cuando nosotros crecemos como cristianos, buscamos que los demás maduren, ¿no? De alguna forma. Ya no queremos que se comporten como niños. Pero Dios está trabajando con muchos de ellos, amados. Entonces hay que tener una línea muy delgada, o sea, es muy fina, y tener cuidado si la persona de verdad, si no está trabajando, o si la persona está pecando, no le podemos dejar decir, no puedo violar su conciencia. Y está haciendo algo mal, la persona se fue por ahí a fornicar. No voy a violar su conciencia. No es así, amados. Hay ciertas áreas que son grises, y de verdad tenemos que tocarlo con sumo cuidado. Hay cosas que son de verdad, la Biblia es muy fácil, dice, no hagas esto, y está ahí. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que licenciosamente utilizan de la libertad cristiana licencia para pecar. Son áreas grises que estamos tocando nada más. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como se debe saberlo, dice el versículo número 2 ahí. Hay muchas cosas, amados, que, fíjese, esta iglesia se caracterizaba por querer saber, que sabía mucho, que tenía mucha sabiduría, pero los frutos del Espíritu carecían amor. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu? El amor. Pero ellos tenían conocimiento, ellos sabían retórica, ellos sabían cómo hablar y cómo ganar debates, pero no había amor ahí. Le faltaba el fruto del Espíritu. Y cuando el Señor Jesucristo nos va a decir, fíjese, creo que es Mateo 7, versículo 21 a 23, dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello, y el Señor dice, alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Conocer ahí la palabra tiene una connotación de relación, amado. Y hacedores de maldad creo que es anomia en el griego. Entonces, esta persona, muchas obras, esto, pero no había un amor. A mí no me da tiempo, de verdad, pero creo que era cuando estuvimos considerando la epístola de los romanos, creo en el capítulo número 13, y estuve hablando muy duro sobre esto en esa época, no sé si me acuerdo. Capítulo 13, creo que el versículo número 8 dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves? Entonces, el verdadero amor es el que obedece la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata. ¿Y por qué seremos conocidos? Juan capítulo 13, versículo creo 34 y 35. El amor es uno a otro. Exactamente, en esto serán conocidos. No serán conocidos porque ustedes conocen mucho. Amados, escuche, porque yo soy uno de los que abogan y defienden más las doctrinas, y no me malentienda con esto. Pero tener conocimiento, de verdad, llenarse la cabeza de conocimiento. Mira, usted lee, mira aquello que en mis mejores tiempos, creo que me leía 4 libros por semana, como mínimo. Como mínimo. Más la preparación de sermón y otras cosas que tenía que hacer. Como mínimo. Usted me pregunta cuánto amor tenía.
No sé si tenía algunas monedas por ahí guardadas. No, amados, fue un momento muy lindo y muy bueno. Pero si usted no ama, de verdad, si usted entiende lo que es amar a una persona y hablarle y predicarle del Señor, a veces uno, cuando recién viene, de eso quiere llenar de conocimiento y bueno, todas esas cosas que vienen juntas. Pero de verdad, amados, si uno de verdad no va a hacer eso para la edificación de un hermano, de verdad eso es destructivo. Entonces, porque dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Usted puede decir, yo sé esto, le puedo decir que yo, con todos los años que tengo, no sé muchas cosas. Usted me dice, sí, sé lo que sé, porque un pastor tiene que saber de escatología, de cristología, de la confesión, de los credos, de muchísimas cosas, no se imaginan. Porque alguien le viene a preguntar y uno puede decir, no, no sé. Uno tiene que saber, pero yo no sé todas las cosas. Pero una persona que dice, ah, sí, preguntame a mí que para que yo sé todo. No, eso es una persona orgullosa, amado. Nadie sabe todavía todas las cosas. Entonces es importante que podamos entender eso. Lo que quiero decir es que nosotros debemos cultivar lo que es la humildad y el amor y la caridad. Entonces versículo número 13, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Bueno, amados, esta parte yo me la aparté. Creo que me anoté con unos apuntes con mi puño. Porque me interesó mucho esta parte del número 3. Escuche, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Esta palabra ya lo busqué en el griego, creo que fue anoche. Creo que utilicé el del griego Nuevo Testamento de Robinson, si no me equivoco, estuve chequeando. Y estuve buscando, o sea, pues lo tengo en el celular, al libro ese. La palabra ahí que aparecía es autus egnoston u autou. Y me llamó la atención eso, porque yo digo, esta palabra, creo que cuando estuvimos hablando de un libro hace mucho, Los Atributos de Dios, un libro que anda por ahí que es muy sencillo, como me dijo un hermano, pero lo amo mucho, ese libro que se llama Los Atributos de Dios, de A.W. Pink. Y ahí hablaba algo de eso, me acuerdo, y siempre me quedó en la mente, amados, esa palabra de conocer. Fíjese, y esto está relacionado un poco con el sermón. Pero si alguno ama a Dios es conocido por él. ¿Qué es eso de que Dios es conocido? Bueno, amado, la palabra que se desprende o que aparece ahí, esa de conocer, que utiliza como los verbos que juega Pablo ahí, viene de una palabra relación o amar. Sería así. Pero si alguno ama a Dios, es amado por él. Así sería más o menos. Si puedo entender. El verdadero, podríamos decir, el verdadero amor, o sea, el verdadero, o vamos a decir, nosotros somos conocidos por Dios en el sentido que para poder amar a Dios, primero Dios nos tuvo que amar a nosotros. Entonces es importante eso. Para llegar a conocer a Dios, Dios primero nos tuvo que haber conocido a nosotros. Creo que en Romanos 8:29, cuando estuvimos hablando de la cadena de la salvación, el orden saluti, toqué un poco de eso. Dice, a los que antes conoció. Entonces, a los que antes conoció, de alguna forma a los que antes tuvo una relación. ¿Pero dónde? En Cristo, en la eternidad, amados. Nos amó en el amado, con amor eterno lo es amado. Fíjese en el Antiguo Testamento, creo que la palabra es Yadá. Escúcheme, pero no me acuerdo bien. Creo que es Yadá. Dice, no conocí a otro pueblo que a vosotros. ¿Cómo no conocí a otro pueblo? Sí, es como que Dios dice, no conozco a este o a aquel. O como Adán le dijo, conoció a Eva. No le dijo, bueno, mucho gusto, Eva, ¿cómo andás? Sí, no, estoy acá. No, si la palabra es intimidad, conoció. O cuando creo que José dijo que él no había conocido a, Eva, a María. ¿Cómo está embarazada si no la conoció? Amado, eso es la palabra, es tener relación. Mateo 7, versículo 21 al 23, ¿qué dice? Alejado de mí, no os conozco, no tengo una relación con ustedes. No hay una relación con ustedes. Sí, pero hicimos esto, hicimos aquello, te conocemos. 2 veces le dijeron, Señor, Señor. No, nos conozco. ¿Por qué? Hacedores de maldad. Esa es la palabra anomia. No le importa porque el amor, ¿qué es? Romanos 13:8. ¿Está relacionado con qué? Con guardar los mandamientos, amados.
Por eso que el conocimiento mero, intelectual, de muchos libros, no sirve. No me malinterprete, lo vuelvo a decir. A mí me encanta leer, de verdad. Pero si eso no va acompañado con el amor, no sirve de nada, amados. No sirve de nada. Por eso dice, Pablo dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. O sea, ¿por qué le amamos a Él? Porque el Señor antes nos amó, con amor eterno. Y por eso lo conocemos o lo amamos. Creo que en 2 Timoteo 2:19 dice como que Dios conoce a los suyos. Eso es, como Dios ama a los suyos, dice, apártese de la iniquidad. Entonces es eso, porque Él nos conoció antes. Miren 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Esto es importante para poder entender todo lo que aparece ahí después. 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el versículo número 8, el que no ama, no, escuche bien este texto, si lo quiere notar. Yo sé que lo conoce, pero acá en el que estamos viendo en esta prédica, escuche. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escuche, el conocimiento está relacionado con el amor, y el amor con el conocimiento. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién son los que aman a los hermanos? Los que conocen a Dios, los que tienen una relación con Dios. No que yo tengo mucho conocimiento, que ¿de qué te hablo? Te hablo de la historia de la iglesia, cómo surgió la reforma. No, vamos a hablar un poco de... Sí, esas cosas son buenas, amados. Yo conozco muchos de eso. Muchos locuaces, sí, de verdad, conozco muchos. Pero si no tiene amor, eso no sirve, amados. De verdad. Yo a veces escucho a mucha gente y digo, ay, y uno se asombra. Y ¿sabe qué hago? Le da gloria a Dios. Gracias, Señor, cuánto conocimiento le dio el hermano. Pero si eso no tiene amor, de nada sirve, amados, porque Satanás se va a agarrar de ahí. Lo primero que él va a poner, va a descartar el amor. El amor está muy unido, vamos a decir, con el obedecer los mandamientos del Señor. Y eso es conocerlo a Dios. Nosotros conocemos a Dios, que Dios es amor de verdad, entonces vamos a amar lo que Él amó. Escuchen, yo sé que podría estar avanzando sobre los textos, usted está esperando, quiero que avance, pastor, quiero que me explique los textos. Si usted está esperando querer saber todos los textos, quiero ponerle que se lleve de verdad lo que es esto, amado. Escuche, ¿quién es el que tiene más conocimientos de nosotros? ¿Quién nos conoció? ¿Quién vino a dar su vida por nosotros? ¿Quién conoció nuestra condición pecaminosa? ¿Quién se negó a sí mismo? ¿Quién se dejó su gloria y vino acá a padecer y a sufrir por nosotros? Él podía haber venido y con dijeron tal cosa, el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy el dador de la ley. Y esto, y esto, y esto, y esto, y ahora los voy a destruir todo con el conocimiento que tengo. El Señor no hizo eso, amados. Por eso que el conocimiento, de verdad, Él nos amó, se cayó, aguantó. Y Él es el que, vamos a decir, el dador del conocimiento. Entonces, fíjese, si se daría por conocimiento, Él podría entrar se hubiera parado ahí y le hubiera dado unos debates tremendos, esos que estaban ahí. Y como yo veo a veces que están en la apología, esas cosas, se enredan y esto. Esas cosas, de verdad, es una pérdida de tiempo, amados, si de verdad usted no quiere de verdad ganar un alma para Cristo y quiere ganar solamente un debate. Entonces el verdadero amor busca el bien, la edificación de la persona, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a pasar, amado. Va a pasar. Pero lo que va a perdurar de verdad es el amor. Por eso si una persona de verdad, por eso me frené un poquito acá. Porque si usted no entiende este punto, todo lo que viene después no va a servir de nada. ¿Qué dice? Si alguno ama a Dios, es amado por Él. Ese amor tiene una implicación de una relación de verdad de Él. Entonces, si Dios nos amó y envió a su Hijo amado a morir por nosotros, entonces
nosotros también ese conocimiento tiene que estar unido de verdad con el amor. ¿Mm? Vamos a seguir avanzando. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, acá creo que estarían muy relacionados, excusen, habría seguramente algunos judíos, capaz alguna mezcla. Creo que es Deuteronomio 6:4 es, donde habla o dice, oye Israel, Dios uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor no es. Sí, el Señor nuestro Dios uno es. Por eso dice, nosotros sabemos todas estas cosas, conocemos estas cosas. Pablo dice, sabemos que estas cosas. Entonces, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, nada, es vano, no existe. Y no hay más que un Dios. O sea, saben que solamente un Dios. Es posible que esté tocando ese punto. O dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, en esa época acuérdese que había muchos dioses, supuestamente dioses, Platón y otros cosas que ellos tenían, Zeus y otras clases de dioses. Y no solo eso, sino también tenían otros señores que ellos le hacían sacrificio para la tormenta, para la prosperidad, muchas cosas había ahí. Sabemos, la palabra sabemos ahí que dice, aunque haya algunos que se llamen dioses o en el cielo, sabemos, no significa que existen, significa que en la mente de la persona se creó esas cosas, pero no es. Nosotros sabemos que solamente hay un Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Entonces, él dice, él está apelando a eso, diciendo, sabemos. Para nosotros, sin embargo, versículo número 6, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ese es el versículo número 6. Entonces, está hablando acá, pues fíjese, del Padre y del Hijo, de esa igualdad, de esa esencia entre el Padre y el Hijo. Entonces nosotros los cristianos sabemos, tenemos ese conocimiento. Creo yo, por lo menos yo le estoy diciendo, que le está hablando a los cristianos más maduros. También podría hablarle a los cristianos de débil conciencia, ¿sí? Porque, escuchen, no significa que una persona que no tenga, que no tiene conocimiento, solo que su conciencia todavía en ciertas cosas es dudosa, nada más. Pero yo creo que tanto el cristiano maduro o el que ha alcanzado esa libertad en Cristo, o la persona, vamos a decir, que todavía no tiene esa libertad en Cristo, saben esta información. Del versículo número 8. Perdón, versículo número 6 estoy. Versículo número 7. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia sigue siendo débil y se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Eso es el versículo número 7 al versículo número 8. Entonces dice Pablo, este conocimiento, vamos a decir, yo creo que es así, de lo que yo creo, ¿no? Aunque ellos, vamos a decir, sabían que había un Dios, tanto yo creo que ambos partes, la persona madura o la persona que todavía no había alcanzado esa libertad de la conciencia, dice, habituado aquí hasta los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Bueno, estas personas, amados, que estaban ahí, estaba ese conocimiento, podríamos decir. Es como que una persona le dice, podés comer de esto. Yo no me acuerdo si es en Hechos 10, cuando el Señor le dice a Pedro, creo que por ahí le dice que podía comer, porque no lo tengo anotado, me lo acordé ahora. Y dice, como que no dijera impuro lo que Dios había hecho puro.
Sí, ¿no? Algo así, en Hechos 10, si no me equivoco. Pero una persona cuando todavía su conciencia todavía de alguna forma lo acusa que eso está mal, de alguna forma, y come eso, está pecando. ¿Cómo lo voy a explicar? En el contexto ese, a ver, voy a tratar de posicionarme históricamente. En esa época no era como ahora. Se hacían, usted para trabajar lo invitaban a un lugar, se hacían una comida, tenía que ir a la comida de los jefes, que decimos jefe ahora, patrones, y le invitaban a comer una comida. O vamos a decir, vení acá a la fiesta pentecostal, que vamos para que me pueda entender usted. Porque si le digo hablo de la comida, ¿cómo me va a entender? O vení acá, vamos a estar acá, vamos a hacer esto, y ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Sí, no pasa nada, hay trago, vamos a... Ay, pero si esto está mal, pero yo no le voy a hacer nada, ¿eh? No sé cómo explicárselo en culturalmente de ahora, parece que acá no se come nada, pero esas cosas, esas fiestas que están haciendo, no son, vamos a decir, y más anticipando el Día del Señor, no están hechas para agradar a Dios. Entonces, ¿qué hago? Porque estoy buscando algunos ejemplos para que usted pueda entender. Hay personas que nosotros no podemos decirle, mira, esto Dios dice esto. Nuestro deber, sí, como cristiano maduro, yo estoy tratando de posicionarme acá. Ejemplo, usted me dice, salí el día, escuche, porque con esto yo he tenido muchos problemas. Así que estoy hablando por mí. Por mí, espero que lo puedan decir, porque si no el pastor dijo esto de nuevo. No. Usted me invita a salir un domingo por ahí a la playa a comer un camping. No, amado, es el día del Señor. Oh, pero un legalista usted. No, usted haga lo que quiera. Si su conciencia le dice que lo puede hacer y no le acusa a salir por ahí, vamos al parque, que trabajo toda la semana. Bueno, vaya, amado. Venga, no, amado, gracias. Yo tengo bien en claro como un cristiano maduro y mi conciencia que de verdad no me va a hacer más acepto ante Dios porque yo santifico y el Señor santifico, no como estos hermanos impuros, que yo mire, Señor, como este día me quedé acá para guardar este día. ¿Sí? Eso no me va a hacer más acepto a mí, amados. Pero yo no puedo estar trabajando sobre la conciencia. La persona sabrá si de verdad está pecando o no está pecando. Por supuesto que está pecando. O sea, en ese sentido, pues está violando un mandamiento. Y es estricto. Pero el Señor de la conciencia es Dios. ¿Sí? O puedo hacer esto, o hay ciertas áreas grises como el mirar tele. Está mal, no está mal. Yo no puedo decir a una persona, mirá, esto es pecado. Si una persona está 5 horas con una caja ahí mirando cosas que no edifican para nada, lenguaje obsceno, homosexuales, lesbianas, violencia, tiro, sangre. No sé en qué está siendo edificado, de verdad, todas esas cosas. De verdad, porque está llenándose la cabeza de esas cosas. Pero yo, de alguna forma, ¿cómo puedo explicar? Lo que yo hago es voy y advierto a la persona, pero yo no soy el señor de la conciencia de esa persona. A lo sumo me apartaré de ahí, no está ahí. No sé si me pueden entender. Hay ciertas áreas como ir a la playa. Hay personas que no van a la playa, de verdad. Hay muchas áreas. Yo he escuchado, escuchen, y yo no estoy de acuerdo con esto. He escuchado un ministro que dijo, las áreas grises como fumar, dijo. Yo dije, ¿cómo las áreas grises como fumar? No sé cómo lo ve usted, amado. Y yo no estoy juzgando a nadie, de verdad, el Señor sabe. Pero eso no es una área gris, amado, es un pecado. Y punto. Es un pecado. Entonces no es un área gris. Un área gris es como morcilla o no como morcilla. No sé cómo le dicen sangrienta, ¿cómo le dicen? Morcilla. Morcilla. ¿Cómo no como? ¿Me tomo un vasito de vino? Hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Pero si entra un hermano, me acuerdo que contaba un pastor hace años, muchos años lo escuché cuando estaba hablando de esto, y él decía que le cayó un hermano justo
y golpeando. Y él dice, ah, pastor, justo, digo, disculpe que lo interrumpa. Y él tenía en la mesa, el pastor, yo no me acuerdo si era una cerveza o un vasito de vino. Dice, le venía a preguntar, dice, bueno, después vengo, pastor, le dijo, no, 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 no. Y él se dio cuenta, el pastor, de que lo había mirado era un vaso que tenía ahí. O sea, que estaba ahí y ese hermano débil, no sé qué habrá pensado, pues se fue. Pensó que, el pastor es un borracho o está tomando. Entonces hay hermanos que de verdad por ahí no han alcanzado cierta madurez, amados, en ciertas cosas. Mire, vivimos en Mar del Plata. Aquellos que conocen Argentina es la ciudad turística. Llega el verano y ¿quién no quiere ir a la playa? Bueno, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 8 años que no voy a la playa. Y vivo en Mar del Plata, ¿eh? Una vez fui a la playa. Un día fui a la playa. En colectivo, no que en auto, me llevaban en colectivo. Alguien me salió a decir que yo tenía dinero, de que yo me pasaba la gran vida. Amado, me acusó no sé de qué cosas. No sé qué me dijo. Que yo estaba... Yo digo, primero y principal vivo en Mar del Plata. Pero esa conciencia, de alguna forma, yo de esa vez vi que podía hacer alguna... Nunca más puse... Y nunca, no fui. Y le digo algo, este verano pienso ir a la playa. Sí. Pero esa persona no sé, se ofendió pensando de que... Entonces hay que tener cuidado, amados, cuando hacemos estas cosas porque hay hermanos que todavía no tienen una madurez o su conciencia puede ser ofendida. ¿Sí? Entonces, pero mirad que esta libertad de vuestra conciencia no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Ves? Justo lo que estaba diciendo. Ese tropezadero, o sea, vamos a decir, si una persona, vamos a decir, entra y dice, el pastor se está tomando una cervecita. Y justo esa persona que había sido librado de qué? De ese vicio. De ese vicio. Y yo no tengo problema en decirlo tomar o usted me va a decir tomar, no tomo, o sea, yo así. Pero esa persona era un alcohólico, vamos a decir. Y yo tengo la libertad, si quisiera eso, o la libertad de irme a la playa, si quiero. O hacer ciertas cosas que me son lícitas. Pero esa persona justo está luchando con el pecado así. Y dice, ¿cómo? ¿Y usted lo puede hacer? A mí de verdad no... ¿Está mirando tele, pastor? Sí, una película que justo me recomendó, pero si usted me ve, una en la semana, capaz. Después, y justo en ese momento, y él justo estaba librado, que él perdía el tiempo todo no voy a decir los nombres, con eso que empieza con la N, ¿no? Que ustedes saben. Se llama Netflix. Y todas esas cosas, que yo sé que por ahí molesta, y todas esas cosas. Y uno por ahí justo ve algo. Y la persona luchó y luchó, ¿por qué? Porque quería invertir ese tiempo para Cristo, apartarse, empezó a hacer un estudio de escatología y de cristología, ya no pierde tanto tiempo en esas cosas. Pero uno por ahí me es lícito, sí, me es lícito por ahí mirar alguna vez. Pero justo entró alguien y yo lo hice pecar a esa persona, con mi libertad de conciencia. ¿Entiende? Entonces debemos tener cuidado con las cosas que para nosotros por ahí tenemos esa libertad, pero hay personas que son más débiles en ese sentido. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mire, esa palabra estimulada, yo la busqué, me llamó la atención y creo que tuve que recurrir de nuevo a este comentario de Robinson, del griego en el Nuevo Testamento. El versículo número 10. Escuche, esa palabra estimulada es importante, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los sacrificados de los ídolos. Esa palabra estimulada viene de la palabra edificar. Escúcheme bien. Lo que viene a decir Pablo, se estaba buscando en lo que decía, creo que era Robinson lo que decía,
comentarista. Lo que viene a decir Pablo es que, estoy leyendo más o menos lo que tomé de él, por eso estoy citando la cita. Si no me equivoco era de él. Lo que Pablo, dice Robinson, dice que, perdón, dice así literalmente Robinson. Lo que quiere decir Pablo es que el mal uso de la libertad cristiana estaba edificando, lo voy a explicar con mi palabra, porque estos son medio difíciles, estos teólogos, estaba edificando a otros hermanos a pecar. Bueno, lo que está diciendo Pablo, nosotros tenemos la libertad, hasta ahí es la cita de él, lo voy a explicar con mis palabras. Lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos libertad cristiana, ¿sí? Pero hay un mal uso. Cuando yo tengo el uso de la libertad cristiana, pero cuando a mí no me importa, mi hermano, porque el Señor me hizo libre, yo estoy haciendo un mal uso de la libertad cristiana. Porque esa palabra estimulada estoy edificando o construyendo para que esa persona peque con algo que él luchó mucho. Hay, amados, personas que por ahí, vamos a decir, han luchado mucho con un pecado. Y uno quizá no es mucho pecado, vamos a decir a la playa. El ejemplo, la mujer dice, va a decir, porque son diferentes pecados. Vamos a decir Mar del Plata. Sale el hombre y las mujeres, yo no sé si no tienen plata porque antes se vestían, ¿vio? Ahora se desvisten. Sí. Entonces, claro, usted sale, ahí vio, y hay ciertos, vamos a decir, hombres que no son estimulados. O sea, por lo menos, escuche, présteme atención, el pecado está, ¿eh? Por decir, el problema con esto de los varones es que no lo hablan. Ese es el problema. Pero yo le voy a decir cómo es el pecado. El pecado está dentro de nosotros, está dentro del pastor, claro que está dentro del pastor. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia, porque esto no se lo va a decir un hombre. Claro que está dentro de nosotros. Pero escuche, yo le voy a tratar de personificar el pecado. No está esto. No está más eso, o sea, así cada rato. No existe ese poder. Está el pecado de que uno es tentado así y uno opta. Espero que me entienda, porque si lo toma en broma, no lo digo por nadie acá. El pecado, claro que está, pero no hay ese principio. A ver cómo le podría decir. Le gusta comer una torta, no sé, o tomar algo. Y usted no está con eso luchando así que transpira. Gobierna, ya no Sí, gobierna los sentidos. eso no gobierna. Pero claro que está el pecado. Y puede haber una pequeña atracción así. Y usted hace como José. Pues si José era fuerte, se hubiera quedado ahí. Pero tuvo que huir José. Porque está el pecado. Por eso dice huir, Señor. Entonces, claro que está ahí. Entonces, pero cuando nosotros estimulamos de alguna forma con nuestra libertad cristiana, y vamos, va por allá. No, pero él no va porque él tiene. Yo puedo ir, pero hay personas, vamos a decir, mire, pues yo podría hablar un montón de cosas de esto. Todos tienen mucho pecado. Una hermana que le gusta que le digan cosas, se llama, creo, vanidad. Sale y le dice algo en la playa, no, que padeció eso. Y yo no tengo problema, vamos a decir, o un orgulloso, y eso en una época la llevaba a fornicar. Estoy yéndome a un extremo. A mí no tengo ningún problema ir a la playa, pero alguien que en una época luchó con ciertas cosas, un hombre vanidoso, que le gusta que le digan cosas y fornicaba al hombre. Y una mujer le dice algo, y él va a luchar con eso porque él sabe que si le dicen algo y él está débil, va a ir y va a pecar. Pero yo no tengo ese problema. Podía hablar de muchas cosas, de tomar algo. El asunto es que yo tengo la libertad vamos a decir, de ver una película. Yo no puedo sentar una película, usted me invita a la película y terminé, me voy. Pero la persona que no tiene eso puede ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y está toda noche. Porque las series siguen una tras otras. Pero yo tengo la libertad de sentarme y me puedo levantar cuando quiero, no me ata eso. Pero hay otras personas que yo lo puedo estimular, amados, a que pequen ellos. Y Señor Jesucristo me dice, si no me equivoco, en Lucas, no me acuerdo, yo creo que lo tenía en Lucas, que dice, hay de aquellos que hacen pecar a uno de estos mis hijos más,
a estos mis hermanos, creo que más chicos, o sea, que se ate una piedra. Entonces, amado, fíjese lo que dice más adelante. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Amado, esto no significa, ¿cómo vengo de tiempo? No significa que la salvación se pierda. Voy 49 minutos. No, la salvación no se pierde, amado, porque la analogía de la fe a nosotros nos enseña, por supuesto, contexto oscuro, lo tenemos que considerar con otros textos más claros. Y no solo eso, sino que hay un cuerpo de doctrina. O sea, que conocemos nosotros porque nosotros somos confesionalistas. Entonces sabemos que la salvación no se pierde, pero la idea sería es que a mí no me da tiempo de hablar un poco, porque tengo todo esto que no crea, y todo esto que tengo acá, y todo eso que tengo acá, y abajo bajé una hoja. Así que estoy hablando nomás lo que estudié, porque ni siquiera estoy chequeando todas estas cosas que tengo acá. Pero la idea sería así, amados. Es cuando de alguna forma yo estoy contribuyendo a que se pierda, no, en el sentido a que peque. Eso sería, yo contribuyo a que se pierda porque el pecado es perdición. Y entonces yo contribuyo a que esa persona se pierda en el pecado. Eso sería. Yo estoy haciendo eso. Y hay de eso si yo sería eso. Porque fíjese en Hechos capítulo 9, versículo 5 dice, Pablo, ¿por qué me persigues? No, estoy persiguiendo a la iglesia, nada más. Pero la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es la cabeza? Escuche, en Mateo 25, creo que 46 también dice, por lo que le hiciste a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces fíjese, y eso es lo que dice a continuación. De esta manera, versículo número 12, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Ves? Hechos capítulo 9, versículo 5, en Mateo 25, 46, nos dice que esto, lo que hacemos, ¿contra quién es llamado? Contra Cristo. A veces yo tenía un pequeño apunte, aunque usted no lo crea, porque tenía bastante apuntado. Sí. Bueno, sí, vamos a ver con este correr de tiempo. Saqué 2 hojas largas, pero vamos a hablar un poco sobre esto. Porque estuve anotando bastante. Lo que sucede con la conciencia, amado, cuando pecamos, o sea, pecamos contra el Señor, porque esa conciencia se contamina, ¿sí? El pecado, ¿por qué? A mí, yo no me acuerdo si eran Romanos, cuando estuvimos Romanos 14, 23, o por ahí, creo que el último versículo, dice, lo que no es de fe es pecado. Entonces, si la persona, vamos a decir, de alguna forma, podríamos decir, en su mente, lo que tiene como conciencia en ese momento, lo que es bueno y malo, todavía sigue averiguando que eso está mal, eso, en este caso la comida, ese pecado, eso que está mal, o sea, conciencia, le está diciendo que está mal, él no tiene esa madurez todavía, le es contado como pecado. Porque él no cree, de verdad que eso, de verdad, para mí me da lo mismo. O sea, en el sentido porque Dios me hizo libre, no para pecar, pero me hizo libre, no sé, si usted me dice, yo qué sé, quiere mirar un programa de los animales o quiere mirar... Sí, pero no estaría todo el tiempo, quiere tomar algo, sí, vamos a salir al centro, sí. Pero vamos a decir, si yo estoy infligiendo o de alguna forma violando, le digo, no pasa nada, Cristo te hizo libre. Vení, vamos a salir. Eso no, ¿dónde? Mirá, Cristo dice que acá, mira, la confesión nunca la leíste, para que te la digo. Dice, Dios te libró de esto, dice, podés tener la libertad. Gálatas 5.1 dice que nos libró de la esclavitud. Fíjate, y yo estimulo la conciencia, pero la persona todavía como que, todavía él no lo ve esa libertad. Yo le estoy haciendo que viole su conciencia. El Señor de la conciencia es Dios, Señor. Entonces el Señor, y cuando hacemos eso, pecamos contra el Señor. Pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. Jamás para poner, no dice de vez en cuando, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y acá vemos, amados, como el amor se sobrepone al conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si de verdad le amo a mi hermano, no voy a hacer ciertas cosas
que le puedan llegar porque todavía no he alcanzado esa madurez. Yo soy el guarda, es como tener un hermano grande y tenía conocimiento, tenía hermano, a mí no me tocó, pero tenía hermanito más chico. Y usted sabía que ciertas cosas para él no hacía nada, pero para ellos quizá su mente, su conciencia todavía no entendía ciertas cosas. Entonces, nosotros somos guardas. Miren, el tiempo se me ha acabado, pero quiero comentar algo. Y esto fue el último momento. Denme un segundo, porque esto que voy a sacar, aunque usted no lo crea, y aunque usted no lo crea, es mi confesión. O sea, parte de la confesión que tengo. Esto de... Sí, así la confesión de Pato, sí. Yo solo lo entiendo. Yo son esas cosas que están ahí, que sabe uno que sabe dónde está. Usted me mueve un papel y yo sé que me falta un papel. Sí, en una época, fíjese, ve que en esa época leía mucho. Usted me pregunta, ¿tenía amor usted? Y mucho no, o sea, no estaba tan desarrollado el amor, pero había conocimiento, ¿sí? Escuchen. Tengo un comentario sobre esta confesión de ¿cómo anda esto? ¿Sí? De Sal Waldron, de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Fíjese, y él hablando en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, escuche el comentario que dice. Hay quienes leen estos pasajes, vamos a decir una cosa, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 8, 13. Por lo cual, si la comida lo hace mi hermano, ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ese es el texto. Voy a cerrar con esto. Él dice esto. El otro problema concierne a los hermanos ofendidos, que dan la cita de Romanos 14, 21 y 1 de Corintios 8, 13. Hay quienes leen estos pasajes como si requirieran que los cristianos dejaran hacer cualquier cosa que alguien considere errónea. Esta lectura está fomentada en la versión Reina Valera, que utiliza la palabra ofensa o poner tropiezo. Para traducir la palabra clave de esto, muchos han deducido que no debemos hacer nada que ofenda, disguste o enfade a otro hermano. En primer, tal interpretación significaría el fin de poner libertad de conciencia y conducir a una nueva esclavitud, la esclavitud del temor a los hermanos. Nunca se sabría cuándo se estaría pecando hacer aquello que otro cristiano piensa que está mal. Y en segundo lugar, Cristo no practicó tal idea. Mateo capítulo 15, versículo 14. Los fariseos, bueno, él sigue hablando, ¿no?, de esto. Hay que tener, como lo dije, amados, un sumo cuidado en esto, porque hay hermanos de verdad que lo que está diciendo él, el pastor, hay que tener cuidado cuando hay personas que se cuidan, entran de una libertad cristiana a una esclavitud de no puedo hacer nada porque si el hermano se ofende. Entonces si se ofende no puedo hacer nada. Pobrecito, él es todavía débil y no entiende ciertas cosas. Hay cosas, amados, que son muy claras. Acá en Argentina dice al pan pan y al vino vino. Hay ciertas cosas que son oscuras y hay otras que son muy claras. Hay cosas que se llaman pecados. Yo no le puedo decir, no, esto no, porque todavía pobrecito. Es que no, esto es pecado. Quizás se lo diré con una forma de amor. Pero hay ciertas otras áreas que son grises, que tenemos que tratarla con sumo cuidado. ¿Y qué es? Bueno, debemos nosotros, en lugar del conocimiento, porque nosotros tenemos conocimiento, debemos actuar bajo el principio que es el amor. Y eso lo va a ver, creo que en 1 Corintios capítulo 13, él va a desarrollar un poco más sobre esto. Entonces, voy a cerrar con esto. La libertad de la conciencia del creyente, escuche, no está guiada, vamos a decir, por ciertas reglas de conducta de la libertad, sino que está, ¿a dónde empieza, termina, o ese límite que tenemos nosotros, o está regida, podríamos decir, es por el amor. Pero este amor no significa apachacharle, consentirle pecados a la persona, ¿sí?
podríamos hablar un poco más sobre esto. Creo que en el canal hay un estudio. ¿Ustedes están viendo lo que es romano o la conversión romana? No. Romano, bueno. Pero creo que está ahí el canal sobre la libertad de la conciencia. ¿Mm? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, porque estuvimos viendo, Señor, un poco sobre esto de la libertad de la conciencia, Señor, que usted nos liberó, Señor, nos liberó de la esclavitud, nos liberó del pecado, Señor, y nuestra actitud como cristiano tiene que estar fundamentada en el amor, no en el conocimiento. Esta es la meta que tenemos como cristianos nosotros, es amar y dejar que usted esté trabajando en ellos en el tiempo que sabemos que está trabajando. No sabemos cómo usted está trabajando, pero lo que es pecado sí es pecado y nosotros debemos decir lo que es pecado. Hay ciertas áreas grises, Señor, que de verdad quizás usted está trabajando y hay un tiempo para muchos cuando su conciencia de verdad de alguna forma amanecerá o crecerá en ellos y sabrán que esas cosas no las tienen que hacer, no pasa nada si hacen ciertas cosas. Pero no abusar de la libertad cristiana que usted nos ha dado, Señor. Le agradecemos, Señor, por todo este tiempo que ha estado con nosotros y como siempre decimos, amén. 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 ¿Qué me falta?